En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Hay muchas personas que les gusta hablar mucho de un Dios de castigo, de un Dios que está esperando a qué horas el hombre comete un pecado para mandarle la desgracia, mandarle la peste, la miseria, destruirlo y hacer llover fuego y azufre sobre su cabeza. Hay muchas personas que les gusta hablar así. A mí no. No, yo no. Porque el Dios con el que yo me encontré, el Dios que Jesús me da a conocer, que es el mismo, es el Dios de la misericordia, es el Dios del amor. Muchas iglesias, y voy a decirlo, incluso algunos curas quizás también, o algunas personas en la iglesia católica, les gusta hablar: si no se convierte, se van a condenar, se van a ir para el infierno, ¿verdad? El diablo se los va a llevar. Y así tratan al pecador, así tratan a la persona que ellos consideran pecadora o persona digna de que le caiga fuego y azufre sobre su cabeza. Hermanos, si realmente hiciéramos un examen de conciencia todos, creo yo que todos mereceríamos que lloviera fuego y azufre sobre nuestra cabeza. Pero en realidad, el Evangelio, de hecho, Evangelio es una palabra que se va a utilizar ya con Jesús. Es Jesús quien va a poner de moda esa palabra. Evangelio significa buena noticia. Y una buena noticia no es sinónimo de tristeza, sino es sinónimo de alegría. ¿Y cuál es la buena nueva o la buena noticia que Jesús nos trae? Que el Padre nos ama, que el Padre es misericordioso. Y que así como una madre se enternece por el hijo de sus entrañas, que así Dios también se enternece por nosotros. Que Dios no quiere la condenación del pecador, sino que se convierta y viva. Que el Padre no lo ha enviado a Él a condenar el mundo, sino a salvarlo. Y que no es Él quien condena al pecador, sino que es el pecador que se condena por sus propias obras. No yo no soy quien va a condenar a una persona. Como hay personas que le gusta, ¿verdad? Hay personas que le gusta condenar a medio mundo. Como escuché por ahí un comentario, ¿verdad? Sí, Dios es amor, pero Dios también es un Dios justo, ¿verdad? Y si no se convierten, se van a condenar. Es que es cierto. Pero dime, ¿cuándo va a terminar nuestro proceso de conversión? ¿Y cómo te atreves tú a condenar a tu prójimo cuando tú también tienes los pies sobre la tierra y estás siguiendo un proceso de conversión? Si realmente, como algunas corrientes protestantes, ¿verdad?, que tiran mucho y que a mucha gente de sus iglesias la mantienen sobre la zozobra del miedo, ¿verdad? Del miedo, el miedo, por ejemplo, hasta del diezmo, ¿verdad? Si no das el diezmo, ¿verdad?, te vas a morir. Y aunque aquella persona hoy este mes no alcanzó ni siquiera para sus medicinas, pero tiene que dar el diezmo, ahí sí me muero, pues que el Señor me reciba en su gloria, ¿verdad?, porque ni siquiera pude comprar mi medicina para la diabetes o para la hipertensión, porque tengo que darle al pastor, ¿verdad? Tengo que darle porque no me voy a morir, aunque me muera yo. Y le dice: si no das, le estás robando. Hermanos, la ofrenda o la limosna es algo que nace del corazón. Y Dios no nos está pidiendo más de lo que nosotros podemos dar. Dios es bueno, Dios es mi Padre. Y Dios no va a querer que yo me quede en la miseria, en la pobreza. No. O que me suicide, me quite la vida. No, Dios no va a querer eso. Es cierto que aparecen actos heroicos, ¿verdad?, como el que nos presenta el Evangelio de aquella viuda que dio todo lo que tenía para vivir, ¿verdad? Sí, es cierto.
Existen actos heroicos así, pero no significa que Jesús nos está diciendo, vayan y den todo en la iglesia y quédense a morirse de hambre. No, tampoco Jesús está diciendo eso. Está hablando de la intencionalidad del acto. Aquella actitud de confianza, porque aquella mujer echó, ¿qué fue lo que echó? 2 moneditas de un insignificante valor, que quizás ni siquiera le hubiera ajustado para comprar un plato de comida allá afuera. Era todo lo que tenía para comer. Pero lo hizo pensando que así como otros días no había tenido ni un 5 y Dios le había dado de comer, así me va a seguir dando de comer Dios. Pero no significa que Dios esté valiéndose de mi necesidad o busque mi miseria, mi desgracia, ¿no? Si realmente el Dios que predican los protestantes o algunas personas fuera ese Dios de verdad, entonces aquella mujer que fueron encontrada en flagrante adulterio, Jesús mismo hubiera sido el que tirara la primera piedra. Si realmente fuera ese Dios así vengativo, castigador, como le gusta decirlo a algunos, entonces cuando Santiago y Juan le dijeron a Jesús, Señor, mira que los samaritanos no te han querido recibir, hagamos llover fuego y azufre sobre esta gente. Les aseguro que no lo hagan ustedes, yo lo voy a hacer, que llueva fuego y azufre sobre esta gente. Pero ¿qué hizo Jesús? Regañarlos. Les aseguro que cuando Él estaba en la cruz y vio a aquella gente rebelde, burlándose, insultándole, si realmente fuera así como dicen, Jesús hubiese hecho llover fuego, hubiera abierto la tierra y que se tragara a esa gente perversa, pero no lo hizo. Porque nuestro Dios es un Dios de amor, y como decía un día de estos, Dios lo que busca es atraernos a través de su amor. No quiere Dios que nos acerquemos a Él, como en el Antiguo Testamento, que muchos se basaban solamente al miedo, ¿verdad? Es que si yo no me porto bien, Dios me va a castigar, entonces ahí, no. La nueva ley es la ley del amor. Y solo el amor es el que nos va a salvar, porque el que ama cumple los mandamientos de Dios. Y ahí está la clave. Si tú amas a Dios, cumple los mandamientos de Dios. Y esos mandamientos de Dios se pueden notar, ¿cuándo? En la forma como tratamos a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. La primera lectura de hoy nos habla de un suceso que se dio cuando inició la iglesia. San Pablo, junto con otros discípulos, andaban predicando a los paganos. Entonces los paganos aceptaron el evangelio, la buena noticia. Claro, para mí era atractivo, un Dios que me ama, un Dios que se preocupa por mí, un Dios que no me está pidiendo, dame esto, dame lo otro, no, sino que lo que Dios quiere es que sea feliz, que viva mi vida bien, que ame a mi prójimo, que ayude al necesitado. Entonces ese evangelio, del cual era buena noticia, era totalmente contrario a lo que tenían con las cuestiones de los dioses paganos, ¿verdad? El Dios que había sacrificarle hasta los propios hijos, había que ofrecerle sangre o todo tipo de cosas, ¿verdad? Y aquel que había que estar pendiente es que si no me va a castigar, me va a mandar la peste, me va a mandar el hambre o la sed. Entonces era aquella zozobra de aquel Dios que había que estar agradándolo constantemente, porque si no era un Dios que me iba a castigar. Pero Jesús, en su evangelio, nos habla del Padre de la misericordia, el Padre que cuando se fue el hijo, no lo esperó con vara en mano para reventarle el lomo por desobediente porque había ido. Lo esperó con los brazos abiertos y cuando regresó lo cubrió de besos. Le dijo, traigan una túnica, vístansela, pónganle un anillo, pónganle sandalias, hagamos fiesta, matemos el becerro más gordo porque mi hijo ha regresado. Ese es el Dios del evangelio. Ese es el Dios que Jesús nos quiere enseñar. Un Dios que nos invita a sentirnos bien delante de su presencia. No un Dios que quiere que estemos delante de Él y temblando de miedo y a ver si Dios me va a castigar. No, es un Dios que no mira mi exterior, sino que mira mi corazón. Ese es el Dios nuestro. No un Dios que ve las apariencias. Claro, yo puedo llegar delante del Señor con saco, corbata, bien vestido, bien peinadito, ¿verdad? Zapatitos bien bonitos y todo eso sí, pero el corazón lo ando podrido, lleno de avaricia, de odios, de desprecio a mi prójimo. Y Jesús nos habla de eso. ¿Cómo puedes decir que amas a quien no ves y desprecias al que ves? Como a veces nos llenamos la boca nosotros, ustedes van para el infierno, están condenados.
Porque así nos tratan a nosotros los católicos. Para los protestantes, todos los católicos nos vamos a ir para el infierno y los curas son los primeros de adelante. Y la pregunta que hoy tendríamos que hacernos es, ¿y a ti quién te ha nombrado juez? ¿Quién te ha nombrado Dios para que digas quién se salva y quién se condena? Es que la palabra de Dios dice, sí, y también la palabra de Dios dice, con la vara que midas serás medido, no juzgues y no condenes, porque así no serás condenado. Pero a veces nosotros colamos el mosquito y nos tragamos el camello. Y como algunos dicen, ya estoy salvo porque ya levanté la mano y ya acepté a Cristo. Sí, ya acepté a Cristo, pero sigo robando, sigo criticando, sigo despreciando. Por ejemplo, para muchos hermanos separados, independientemente de la iglesia a la que pertenezcan, ellos son hermanos, pero ellos no son hermanos de ningún católico. Así es. O dígale a un protestante, de los que son así radicales, que incluso llaman a la Santísima Virgen María demonio, así la llaman a ella, la que la palabra de Dios la llama bendita entre todas las mujeres, la llena de gracia, la madre de mi Señor, la que la llama así la palabra de Dios, ellos la llaman demonio y se creen salvos. Perdóneme, pero si usted está pretendiendo agradar a Dios, insultando a la que le dio origen según la carne al Hijo de Dios, de la cual la segunda persona de la Santísima Trinidad tomó carne para hacerse visible, si nosotros pensamos que estamos agradando a Dios, llamándola demonio, insultándolo, como algunos cultos, yo no sé si ustedes lo han visto en internet, sale, ¿verdad? Gran culto destruyendo ídolos, y agarran una imagen de la Santísima Virgen María y la empiezan a quebrar. Mi pregunta es, ¿a quién representa esa imagen? Representa, quizás no sea igual, por ejemplo esa imagen que tenemos ahí, quizás esa imagen no sea igual, pero representa a alguien y representa a la Santísima Virgen María. Y mi pregunta es, ¿por qué si desprecian tanto a una imagen de la Santísima Virgen María, que es una imagen, por qué no se ponen a quebrar las estatuas que hay en los parques? ¿Verdad? Los bustos. Porque ese representa a un fulano que hizo algo por el país, ese representa a un prócer de la patria, a este representa a otro, este fue uno de los conquistadores de América, entonces por eso, porque no representa nada. ¿Y por qué si María, que representa a la Madre de Dios, representa a la Madre, ¿verdad?, a la que dio a luz a Jesús, por qué ella sí es despreciable? ¿Saben por qué? Porque el diablo la desprecia. Y como el diablo no la puede tocar, el diablo no le puede hacer nada, entonces se sirve de nosotros mismos para insultar, porque desacreditando a la madre, desacreditamos ¿a quién? Al hijo. Si despreciamos a la madre, despreciamos al hijo también. O díganme ustedes que somos hijos, ¿quién de ustedes se sentiría feliz que a su madre la llamaran demonio? Que la despreciaran. Que incluso a Jesús sí, no, venga, vea Jesús aquí, pero a la madre de Jesús, no, esa mujer déjenla afuera, es una mujer cualquiera, una mujer pecadora, fuera de aquí, un demonio. ¿Ustedes como hijos se sentirían felices eso? Pues saben que algunos hermanos separados pretenden ser salvos haciendo eso, ciegos, ¿verdad?, que leen la Sagrada Escritura, tienen la Biblia en sus manos y no la entienden. Y entonces prefieren que aferrarse a un Dios de castigo, a un Dios de miedo, a un Dios de los ídolos que trae para el infierno porque adorar los ídolos. Hermano, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas, aquello en lo que yo pongo mi confianza, mi fe y mi esperanza y la aparto de Dios. Ese es un ídolo, ¿de acuerdo? Ese es un ídolo. Y el ídolo no solamente puede ser una imagen, el ídolo puede ser también el dinero, puede ser el trabajo también. ¿Y saben que si nunca he escuchado ya a un protestante hablar que la Santa Muerte es un ídolo, ni que Machimón es un ídolo, ni Macario? Nunca he oído hablar a un protestante que condene la brujería como una idolatría. Nunca los he oído. Nunca, nunca, nunca. Claro, el demonio no se ataca a él mismo, ¿eh?
Nunca los he oído. ¿Por qué esa idolatría no la reprochan? O sobre Buda, ¿verdad? Cuando tantas personas tienen a Buda en su trabajo y le están sobando la panza para que traiga dinero, ¿verdad? O que ponen una herradura en su casa, o un gatito que está llamando, ¿verdad? Para que traiga dinero. No, eso nunca lo condenan ellos, ¿no? Eso no es idolatría. O arrodillarse ante el pastor, ¿verdad? Y besarle los pies y decir que por los pies de la pastora, del pastor va a salir el Espíritu Santo que va a llegar donde ella. No, eso no es idolatría. O que el pastor se pare en ellos, ¿verdad? Y ellos se tiran al suelo y caen encima. No, eso no es idolatría. O creer que el pañuelo que tiene el pastor donde se suenan los mocos se lo tira encima. Allí va el Espíritu Santo porque solo lo toques el pañuelo y caen al suelo. No, eso no es idolatría. Eso no es idolatría. Qué ciegos somos, ¿verdad, hermanos? Qué ciegos somos. Y no nos damos cuenta que el Dios que la Sagrada Escritura nos presenta es un Dios de ternura. Es un Dios que nos ve como hijos, que no nos ve como desechos humanos. Incluso cada uno de nosotros valemos la sangre de Cristo. Y cada uno de nosotros, independientemente del lugar de donde venimos, el Señor nos recibe con los brazos abiertos y nos mira con ternura de Padre. Y no nos llama a acercarnos a Él para caernos a leñazos, a pedradas, sino que nos llama para curar nuestras heridas, como San Lucas nos presenta el Evangelio de la oveja perdida. Aquella oveja que se fue y que el pastor dejó las 99 y se fue en busca de esta oveja. ¿Y qué hizo cuando la vio? ¿La agarró a leñazos? No, la agarró en sus brazos, la cargó en sus hombros, curó sus heridas, la cuidó. Esa es la misericordia. Ese es el Dios de la misericordia y es el Dios al que nos invita el Evangelio a que tú y yo nos acerquemos. Que aprendamos a confiar en ese Dios de misericordia, en ese Dios de amor. Que si tú no puedes ir a la iglesia, en tu casa, te postres en tu casa, te arrodilles y dígale: Señor, yo creo que tú estás conmigo y que aunque quizás en este momento esta prueba tan difícil que estoy pasando, siento que me está aplastando, siento que no puedo más, pero yo sé que estás conmigo, que no me dejas. Así como al Hijo, aún incluso cuando estaba colgado de la cruz, tú estabas ahí con Él. Así también estás conmigo en este momento difícil. Ese es el Dios en el que yo creo. No en el Dios que me deja solo en la prueba, que me deja que me hunda y que cuando viene la desgracia, la dificultad en mi vida, es que Dios me está castigando, es que Dios me está castigando por lo malo que soy. No, Dios no es un Dios de castigo. Las cosas malas que nos pasan en nuestra vida no es porque Dios las quiera, son consecuencias de nuestras propias decisiones. ¿Ustedes creen que ese montón de gente que está presa, montón de gente que está consumiéndose en el alcohol, en las drogas, ustedes creen que toda esa gente dice: no, es que Dios me está castigando? No, hermanitos, son consecuencias de nuestros errores, son consecuencias de nuestras equivocaciones, pero también no es voluntad de Dios, es la consecuencia del mal que hay en el mundo, porque al mundo le falta Dios. Al mundo le falta Dios. Ese es el problema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.